Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Valencia Mena. Vamos a explicar qué son los circuitos eléctricos y cuál es el uso que le damos actualmente, ¿no? ¿Qué importancia tiene entre la sociedad? Bueno, los circuitos eléctricos son sistemas formados por ciertos componentes que van interconectados. Y esto aplican para tareas muy simples, ¿no? Desde encender una lámpara, prender un interruptor, dar ciertos comandos para prender hasta un foco, ¿no? Y la verdad es que esto lo podemos ocupar desde una calefacción, refrigeración, en productos electrodomésticos, ¿vale? Como la medicina también, el transporte, la industria automotriz y no sé, hasta simplemente en un radio, ¿no? Y en el internet. Lejos de eso también, sin ciertos circuitos electrónicos no tendríamos la facilidad de tener hasta a lo mejor una consola, ¿vale? Vamos a hablar sobre lo que nos decía las leyes de Kirchhoff y como qué prácticas podríamos a lo mejor implementar, ¿no? Bueno, las leyes que nos dan son leyes eléctricas que nos van a permitir analizar ciertos circuitos electrónicos muy complejos. Bueno, básicamente fueron formuladas como para tener lógica en las teorías. Nos decía una ley que la suma de cierta cantidad de N corriente, lo que tiene de entrada es lo mismo que tiene de salida. Entonces, ¿qué pasa si metemos, no sé, cierta corriente a través de un tubo directo de entrada? Vamos a tener lo mismo por la parte de fuera, que es tiro en salida. En los voltajes tenemos alrededor de cierta malla cerrada que nos debe de dar una igualación a cero. Okay. Este tipo de prácticas las empleamos desde que siempre se distribuye de manera equitativa hasta para aislar cierto material. Nos poníamos a lo mejor un ejemplo desde arreglar un refrigerador, una televisión. Destapamos las placas madres para revisarlos desde ahí, que todos los campos eléctricos que tengan de entrada son los mismos que también tengan de salida. Sale siempre y cuando también tengamos, van muchos factores, como desde medir un voltaje, medir corrientes alternas y tener ciertos controladores de voltajes y que nos permite dar cierto panorama. ¿Qué son las fuentes de alta tensión? Bueno, las fuentes de alta tensión son dispositivos o son sistemas que vamos a generar o vamos a suministrar cierto voltaje. ¿Okay? Esto lo ocupan más como para empresas o fábricas que conllevan mayor a más de 1000 voltios. El objetivo principal de esto es proporcionar la energía necesaria para operar ciertos dispositivos. Por ejemplo, elevadores, bombas industriales, equipo. ¿Y cuáles son las funciones de los circuitos eléctricos? Bueno, lejos de los circuitos eléctricos, una función de las que tiene, llevando a un lado la cadena que tenemos, vamos a suministrar una energía suficientemente para llevar a cabo una operación. También vamos a tener esa cierta reducción de pérdida de energía desde una transmisión eléctrica. Esto nos va a garantizar tener demasiada energía a largas horas, largas distancias, con menos pérdida, que no haya una fuga de corriente. Y vamos a tener, y eso también nos ayuda, como lo dije, ¿no? Para alimentar ciertos equipos especializados, hasta para prevenir ciertos accidentes. ¿Qué tipo de métodos hay para analizar ciertos circuitos electrónicos? Bueno, durante el módulo vimos mucho lo de la ley de Kirchhoff, que son leyes de corriente, leyes de voltaje, y estos nos van a dar nodos para encontrar ciertas corrientes, o vamos a tener que aplicar mallas para encontrar ciertos voltajes, ¿no? Esto es útil para todo tipo de circuitos. Luego nos vamos a ir a lo mejor con los métodos de nodos, que igual se basa mucho en las corrientes de Kirchhoff, y esos también escogen nodos y se plantean ecuaciones para los voltajes. Cada uno de estos nodos tiene cierto
cierta referencia, cierta tierra, por así decirlo, y son muy eficientes. ¿Okay? Vamos con los métodos de mallas. Esto nos permite analizar cierta corriente para ver qué tan independiente es de un circuito y qué tanto vamos a contar con los voltajes, ¿no? Esto también es muy recomendado para los circuitos de los planos. No necesitamos, estos sí nos llevan ciertos elementos cruzados entre el espacio, ¿vale? Y luego nos vamos con las transformaciones de delta, que esta ya la había investigado desde hace tiempo, y esta se ocupa para convertir ciertas resistencias de forma triangular a, válgame la redundancia, como lo dice, ¿no? Transformaciones de delta estrella, y lo vamos a convertir ahora en forma de estrella, que es como una Y. Estas redes o los métodos son muy fáciles y simplifican mucho como para resolverlos pronto, ¿no? Y al último, bueno, yo consideraría que podríamos dejar los análisis de un software, ¿vale? Esto nos va a permitir simular y analizar ciertos circuitos complejos, y esto es muy común para la reparación o ideas de prototipos o simulaciones en tiempo real, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones del capacitor. Bueno, el capacitor, muy conocido como un condensador, nos da, no nos da más que es para almacenar cierta energía en una forma de un campo eléctrico, perdón. Bueno, tiene muchos objetivos, tiene muchas aplicaciones, muchos fundamentos principales, pero voy a mencionar tres que yo considero que son muy importantes. El primero es un almacenamiento de energía temporal, como una bomba, ¿no? Son fuentes de alimentación y eso nos va a ayudar demasiado a mantener una salida estable durante vamos a decirlo, por varias interrupciones, ¿ok? Filtrado de señales, ese también es muy común. Esto lo vamos a eliminar este nos va a dar como que la eliminación de ruidos o interferencias no deseadas, ¿ok? Como por ejemplo los radios, las fuentes de corrientes, por ejemplo. Esto se ocupa mucho en los altavoces o en los amplificadores para mejorar una calidad de audio, ¿ok? Y el acoplamiento y desacoplamiento. Este nos da, por ejemplo, nos da la pauta de, no sé, nos va a permitir que ciertas señales de corriente alterna pasen de una etapa a otra etapa con una corriente continua. Es más que esto, una corriente continua. Y el otro, el desacoplamiento, estos nos van a aislar diferentes tipos de circuitos para evitar igual ciertas interferencias. Lo veíamos, por ejemplo, con los televisores, los radios, las computadoras, ciertos que nos da una línea directa, que ya de ahí se prolongan, por ejemplo, los arranques de motores, los temporizadores de circuitos, las memorias, y me refiero a las memorias RAM, ¿no? Y bueno, espero les haya gustado, hayamos despejado o aclarado ciertas dudas, ¿vale? Hasta la próxima.